profesor y compañeros. En el día de hoy, mi compañera Sara Castillo y mi persona le vamos a estar hablando sobre el camino hacia la globalización después de la Segunda Guerra Mundial. Muy importante definir el término globalización, el cual es un proceso mediante el cual de carácter internacional, mediante el cual se interrelacionan e integran los pueblos y sus mercados. Esa integración es de carácter comercial, cultural, político, social, económico, tecnológico, entre otros. La globalización es una causa del capitalismo y también es un resultado de la innovación de los pueblos y del avance tecnológico o la revolución tecnológica. Se dividen en tres etapas. Una, que es desde los años 1870 a 1913, en donde hubo movilidad de capitales y de mano de obra. En este tiempo se buscó la reducción de costos por medio del transporte. En este tiempo estuvieron las ferias, podemos recordar en el tiempo del colonialismo, las ferias de Portobelo, y donde se utilizaron nuestros caminos transísmicos. También hubo la siguiente etapa, que es post Segunda Guerra Mundial, 1945-1973, donde nacieron instituciones y organizaciones internacionales enfocadas en la integración, ya desde esta etapa, integración global de cooperación técnica, financiera y comercial. Y aquí vino entonces un mayor auge en el intercambio de manufacturas entre los países desarrollados, y este periodo coexistió una gran variedad de modelos de organización económica junto a una limitada movilidad de capitales y de mano de obra. Aquí vemos entonces, cuando hablamos de creación de organizaciones, instituciones, se creó la ONU con el fin de fomentar la paz, integración de todos los países del mundo. Se creó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo esto ya con miras a integrar el comercio. En el último cuarto del siglo XX, entonces, hubo una tercera fase en la cual se vio la creciente presencia de las empresas transnacionales. Esta que deslocalizan su producción llevándolo a otros países menos desarrollados o subdesarrollados, en la cual consiguen aranceles más baratos, mano de obra mucho más económica y muchos otros beneficios al hacer este tipo de deslocalización. La globalización después de la Segunda Guerra Mundial. Enfocamos esto entonces en el análisis del por qué se da este fenómeno. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países que ganaron esta guerra no se pudieron poner de acuerdo en qué sistema político, económico, social iba a ser el predominante. La Unión Soviética con el comunismo, Estados Unidos con su capitalismo, no se pusieron de acuerdo. Entonces empezó una guerra llamada Guerra Fría, en donde hubo muchos conflictos y también una competencia de tipo ideológica, en la que se empezó a competir que quién hacía primero, quién innovaba esto, quién hacía la primera bomba nuclear, quién iba primero a la luna, etc. Y entonces aquí vemos cómo estas dos potencias empezaron a innovar. De esta innovación salió también lo que es el Internet. El Internet
creado incipiente, creado a finales de 1958, 1960, se utilizó primeramente con fin militar para poder pasar datos, información entre países aliados. Luego se dieron cuenta que este podía ser utilizado comercialmente. Entonces se empezó a ver procesos para poder expandir ya no solamente de un lugar a otro internamente y en universidad, sino para poder expandirlo globalmente y así poder obtener un beneficio. En esto entonces empieza ya a aparecer el correo donde se envía información masiva y más cercanamente entonces ya se dio lo que es las redes sociales. La globalización en el sistema financiero. En las primeras décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se reconoció explícitamente la necesidad de corregir las asimetrías del sistema económico internacional. Los compromisos adquiridos en materia de asistencia oficial para el desarrollo y trato preferencial a los países en desarrollo en el área comercial fueron algunos de los resultados parciales, aunque relativamente frustrantes, de ese esfuerzo por construir un nuevo orden económico internacional. En consecuencia, la relación entre comercio y crecimiento económico ha sido variable. No solo a lo largo del siglo transcurrido con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, sino también durante las fases más recientes de globalización. Como queda en evidencia en la gráfica, la aceleración del comercio y del crecimiento mundiales de 1950 a 1973 fue simultánea, aunque la primera obedeció en gran medida a la reversión de los patrones de reclusión nacional vigentes entre 1913 y 1950. La desaceleración de la economía mundial en el periodo de 1973 a 1990 también es atribuible a una disminución del ritmo de crecimiento del comercio mundial, pero su gran dinamismo en el último decenio del siglo XX no obtuvo acompañada de una mayor expansión económica mundial. La religión frente a la globalización. Después de la Segunda Guerra Mundial, el campo religioso perdió toda influencia y dominio público que alguna vez tuvo, pero asimismo logró su completa autonomía. Si bien la influencia doctrinal o religiosa fue trasladada de lo público a lo reservado de los hogares y familias, no podemos olvidar que la familia es la célula fundadora de la sociedad, es decir, que la religión logró su autonomía plena. Además, la desdicha de los dos conflictos mundiales dio lugar a un hombre desesperado y perdido por lo que fueron los años felices que busca. Ahora, en la religión no un pilar dogmatizador o rector, sino un aliento de vida y de sustento para enfrentar los nuevos tiempos posguerra. Desarrollo de la institucionalidad comercial internacional. La importancia que adquirió el desarrollo de la nueva institucionalidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial supuso un brusco giro en la historia comercial y financiera. La visión que caracterizó el periodo de más amplio desarrollo de la institucionalidad internacional en los últimos años de la guerra y en los inminentes posteriores se refleja, en primer término, en la creación de las Naciones Unidas. En el terreno económico, esta visión condujo a la creación de tres instituciones fundamentales. Primero, el Fondo Monetario Internacional, a cuyo cargo estaría el restablecimiento del multilateralismo en los pagos de operaciones corrientes y el apoyo financiero en épocas de crisis. En segundo lugar, la Organización Internacional del Comercio, que debía apelar por el desarrollo de principios comerciales multilaterales. Y por último, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o Banco Mundial, encargado de facilitar la reconstrucción de los países devastados por la guerra. Desigualdades de largo plazo. La relativa disminución del ritmo de ampliación de las desigualdades después de la Segunda Guerra Mundial coincidió con la aceleración del crecimiento económico en el mundo en desarrollo, que fue una de las características distintivas de la segunda fase del proceso de globalización.
América Latina y el Caribe muestran rasgos particulares dentro de esta evolución. En primer término, esta fue una de las primeras regiones del mundo en desarrollo en incorporarse a las corrientes de globalización. Desde las fases iniciales de este proceso, nuestra región conformó, conjuntamente con Europa Central y Oriental, el grupo de países de ingreso medio, al cual se sumaron algunos países asiáticos en las últimas décadas. Aunque no existen datos precisos sobre la materia, la brecha de producto por habitante en relación con la región más desarrollada del mundo se amplió entre 1820 y 1870, pero se estabilizó desde entonces. De hecho, la disparidad entre el producto per cápita de América Latina y el Caribe y el de la región más desarrollada del mundo se mantuvo estable durante poco más de un siglo en el rango de 27% a 29%, y solo comenzó a reducirse a partir de 1973 a 23% en 1990 y a 22% a finales del siglo XX. Por último, pero no menos importante, la protección social. Se ha dicho que en América Latina se ha aludido más que asumido las nuevas responsabilidades que impone la gestión del riesgo en sociedades orientadas al mercado. La expansión del papel de los mercados después de la Segunda Guerra Mundial se dio a la par con el fortalecimiento de la seguridad social, el crecimiento del sector público y la construcción de un Estado benefactor. Hoy, en la región, las necesidades de cambio se originan simultáneamente en las insuficiencias y dificultades históricas de los sistemas de protección social y en los nuevos retos que imponen. Por una parte, las dinámicas demográficas y epidemiológicas, y por la otra, la globalización. A través de sus efectos de volatilidad macroeconómica e inestabilidad y precariedad del empleo y los ingresos laborales. Podemos concluir entonces que después de la Segunda Guerra Mundial hubo pasos muy importantes en el camino hacia la globalización. Esto principalmente con la creación de organizaciones e instituciones que ayudan y fomentan el crecimiento, desarrollo, integración e igualdad entre las naciones, así como las innovaciones y nuevas tecnologías que ayudan a expandir esta integración mundial. No quiere decir que todo ha sido color rosa, porque esta globalización también está enfocada en darle mayor riqueza a los países dueños de capitales. Y esto fomenta la dominación por parte de las mayores potencias mundiales que también tienen influencia en las instituciones mundiales. No desmayemos en utilizar la globalización a nuestro favor, aunque sea individualmente. Podemos aprovechar las tecnologías a nuestro favor. Muchas gracias.